Bueno, muy bien. Tenemos una vez más la oportunidad de conversar con el doctor Claudio Rama respecto a un tema que es trascendental para el país, como evidentemente lo significa el sistema educativo o el sistema de enseñanza. Me gusta decir más. Me pongo vareliano acá, ¿no? La enseñanza, como ese arte y la ciencia de mostrar, de enseñar, de dar elementos y herramientas para que los estudiantes desarrollen destrezas, conocimientos. Bueno, dice el doctor Rama, según su teoría de análisis pedagógica, que Uruguay está atravesando tragedias universitarias. Y yo de modo ya directamente atrevido les digo que comulgo con esa idea. Creo que estamos atravesando un proceso muy trágico en el sistema universitario. Y si el doctor me lo permite, lo voy a presentar de esta manera. Creo que el sistema universitario es, si se quiere, el motor de fuerza o el motor fuerza que tracciona al resto del sistema de enseñanza. Porque según la universidad que tengamos y lo que proponen la formación final de los ciudadanos, el sistema que la antecede va a tener que de alguna manera preparar para ir hacia esa universidad. El doctor viene con una teoría muy acabada, muy finalizada, que va publicando en distintos artículos y, por cierto, en una innúmera cantidad de libros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar una Muy bien, vez. muy contento de estar nuevamente contigo, muy agradecido de este escenario de reflexión de lo que yo he llamado las tragedias universitarias, que son un conjunto de problemas estructurales que no logran producir los mejores niveles de la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Muchas veces están armados para una dinámica de enseñanza pasada y no les han logrado actualizarse. Mm, Otras veces tienen que ver con formas del aprendizaje anteriores mm, y las personas han cambiado y por lo tanto hay nuevas formas de acceder a la información y por lo tanto las tragedias son desequilibrios en mm, el tiempo y los modelos. claro, claro. Este contexto de la discusión de tragedias como un escenario en el cual no nos podemos o no logramos dotar de capital humano de los niveles de la calidad que se requiere o que las personas queremos, básicamente por las dinámicas de determinados problemas, determinadas circunstancias. Ujú, Nosotros muchas veces habíamos pensado que los problemas se limitaban al financiamiento. mm, Esa es una visión un poco tradicional. mm, Bueno, la realidad ha llevado o que los problemas eran externos a las universidades, mm, eran de las sociedades ujú, y no de las instituciones o de la dinámica de educación superior. claro. La investigación científica, la investigación sobre educación superior ha ido produciendo un conjunto de análisis que van apuntando a causas de la deserción vinculadas a las instituciones, Sí. tipos de oferta de tipos de carrera, cuando las sociedades quieren otras cosas, grados de formación de los docentes, Mm, estructuras curriculares, rigideces, un conjunto de materias que han ido colocando a la universidad como problema, pero más que a la universidad, al sistema de educación superior. claro. En esto hay una mirada interesante también, que es que no es solo el problema de una universidad. O sea, ya no son el modelo de la Universidad Napoleónica, la universidad tal, sino el sistema de educación superior. Mm, O sea que la resolución de los problemas ujú, no los produce un monopolio, una sola institución, sino un sistema. exacto. Y eso ha llevado también al análisis de los sistemas de educación superior. O sea, Perfecto. hay un equilibrio, una dinámica de múltiples sistemas que efectivamente logran cumplir. Si Ujú, tú eres una persona que trabaja toda la semana y mm, solo tienes posibilidad de estudiar sábado y domingo, si la universidad se te ofrece en un sistema de 8 a 12 o de 6 a 9, no te sirve. O sea que no. el problema es el sistema, no una universidad, sino el sistema que no tiene ese tipo de oferta. No tiene contemplada esa oferta, no compatibiliza con determinadas realidades de la población en lo laboral, en el espacio-tiempo de las personas. Ahora, usted plantea ahí un tema muy interesante y lo coloca en el escenario de las tragedias. Me parece, digamos, una semántica muy adecuada, porque la palabra tragedia ya nos abre a la mente, digamos, ver una situación problemática, como usted dijo. Son problemas a resolver que no resuelven. La tragedia consiste en problemas que no se están resolviendo desde un sistema de enseñanza. Ya no podemos decir la universidad, porque no es un todo monolítico, ¿no?
Pero ahí empezamos a encontrar un primer elemento que justo escribí hoy un artículo sobre parte de este tema, que es el escenario de cuánta es la diversidad de un sistema. Un sistema más diverso Mm, permite cubrir demandas diferenciadas, o sea que si tú no tienes muchos años en Uruguay una universidad en el interior, ujú, bueno, obviamente que tienes la carencia de la posibilidad de formar recursos humanos en esa medida. Si claro, no tienes determinadas carreras o si no tienes determinadas diversidades, entonces el problema se focaliza en la diversidad. Los sistemas universitarios empiezan a tener también muchas tipologías. Por ejemplo, la Universidad de México, el sistema universitario en México, tiene universidades transculturales, que son indígenas, universidades militares y policiales, mm, universidades virtuales, universidades tecnológicas, universidades complejas, pero además tiene públicas, privadas, tiene universidades federales que cubren todo, universidades estaduales o mm, universidades municipales. O sea que mm, podemos encontrar una enorme diversidad. claro, Universidades con tipologías distintas, no es solo la tipología, es la capacidad de resolver en forma distinta demandas diferenciadas. Es reconocer demandas diferenciadas. Si tú claro, tuvieras una claro. universidad, por ejemplo, que funcione como Singularity, unas universidades que reconocen créditos, que Mm, funcionan más sobre microcredenciales y sumatoria de credenciales, mm, te permitiría tener una flexibilidad y una individualización del aprendizaje mucho mayor. O claro, sea que cada tipología te cubre un nicho. Una universidad de investigación no claro. es lo mismo que una universidad de formación o una universidad de formación docente, una universidad Ujú, pedagógica, mm, no es lo mismo que una universidad profesionalizante o una de posgrado solamente que claro, se especializa en posgrado. claro. Esto es un concepto que es bien importante incluir, que es, hemos pasado de la idea del monopolio y de la universidad compleja, que ella hace todo, al Mm. sistema universitario. O Doctor, sea, sí, me permite esto porque acá está muy interesante y para que los televidentes puedan entender esto. Estamos atravesando un mundo en el que los elementos críticos aportaron más realismo a los tipos de universidad, ¿no? Por un lado, usted nos está explicando tipos de universidad. Puede ser una universidad tecnológica, una universidad de pronto de las ciencias educativas o de la pedagogía, una universidad en sí sobre todo de las ciencias sociales, universidades más de las ciencias llamadas duras o exactas, etcétera. Pero a su vez, como plantea el ejemplo, el gran ejemplo de México, países grandes inclusive, con una diversidad natural ya instalada en la sociedad. Pienso en Estados Unidos, también esas universidades como el MIT, el Instituto de Massachusetts Tecnológico, las universidades nacidas en San Francisco, ¿no? También tecnológicas, luego va a derivar eso en Silicon Valley. Es un gran campus universitario espectacular, ¿no? Meca mundial de lo que es el desarrollo tecnológico industrial científico. pero es interesante, cuidado, que en eso Estados Unidos también a reflexionar. Cuando uno dice las ILIE, que son las grandes universidades, las 7, 9 grandes, En las grandes ligas. Harvard, etcétera, etcétera, Mm, esas son una pequeña parte y el gran mundo son los colegios universitarios, las universidades estaduales, tienen mucho. exacto, No logra ser si no tienes diversidad. O exacto. sea, lo que da la fuerza es que ésta se especializa. Y si pensamos en los últimos años, en las últimas décadas largas, el único modelo de desarrollo para todas las empresas, organizaciones, instituciones es la diferenciación, la especialización, el nicho, la segmentación, la focalización en determinadas áreas y lograr curvas de especialización. Sí, Entonces, el sistema se construye con la diversidad. El exacto. sistema se construye con la diferenciación. Ese tema requiere también pensar otro problema, que Mm, es a donde quiero llegar porque hubo una nueva norma en Uruguay que es interesante y que hay que poner en la mesa. sí, Al mismo tiempo que tienes que ampliar el sistema, también tienes que poner límites y estándares comunes. O sea,
¿Cuánto vale un crédito? Para este vale este, para este vale lo otro, para este. Mientras tú no tengas estándares comunes, Mm, puedes hacer una carrera de ingeniería en 2 días, 6 meses, 4 años, un ah, doctorado por teléfono, un doctorado que tantas créditos. ¿Cómo es los límites? Toda sociedad tiene límites. Entonces, aquí tenemos necesidad de diversidad y límites. Pero también, si esos límites son estrechos, no existe mm, la diversidad. Hoy claro. tenemos un sistema en Uruguay muy Mm, limitado. Hubo fracaso en la construcción de una universidad pedagógica. No mm, se pudo desarrollar una universidad militar. Está en mm, discusión la universidad virtual. claro, No tenemos universidades en el interior. O sea, no hay universidades extranjeras. O sea, empezamos a tener una limitación. Cruzamos para Argentina sí, y bueno, hay una universidad de las artes, hay sí, una universidad militar, sí, hay universidades estaduales y nacionales. O sea, tenemos un sistema incluso mucho más diverso exacto, enfrente. exacto. Y no tiene que ver con el país. En otros países del mismo tamaño, como Costa Rica, como Panamá, como El Salvador, hay Mm, otro nivel de diversidad en claro, parte superior. claro. Pero el problema tiene que ver la cantidad de la diversidad, la expansión y la diferenciación, Mm, los límites y otro tema que es bien interesante, que tiene que ver con el pasaje de un nivel al otro, con pasaje de una institución a otra. Porque si el sistema se diferencia y se feudaliza y ajá. tú no tienes movilidad, no tienes estándares comunes, Hay que crear termina un, siendo limitante para las personas. o sea, no crear feudos, sino que crear un sistema de red donde hayan vasos comunicantes y haya un trasvasamiento de distintas universidades según distintos niveles de formación. ¿Estoy en lo correcto? Permitir Mm, que funcione. claro. La primera norma de educación en Uruguay, de carácter legal en los últimos años, más allá de las del monopolio universitario, fue una ley que se hizo antes de la terminación de la dictadura, Mm, que hizo que el reconocimiento, que los títulos de las universidades privadas se reconocían mm, eh, y tenían la misma función que los títulos de las universidades públicas, siempre y cuando esa institución haya sido autorizada por el ministerio. claro. Ese vaso Mm, fue determinante para que la Universidad Católica naciera y después las otras universidades privadas, mm, porque sus títulos tienen igual valor y claro, porque son controladas. claro. Esta semana pasada, Eso hablaría de la universalización del valor de los títulos, del rango de valor, es decir, hay una autoridad, en este caso el Estado uruguayo a través del Ministerio de Educación y Cultura, que les otorga el mismo valor a los títulos universitarios de egresados de universidades privadas o de la universidad pública. Eso es algo importante, ¿no? Como lo que usted dijo es hace un rato. fundamental porque no tiene diversidad. ¿Cómo yo voy a crear una universidad o una diversidad si los títulos de ella pueden no ser reconocidos en otro Claro, lado? claro. Entonces, eso para que haya movilidad o un mercado de funcionamiento del conocimiento, Ujú, de alguna forma requiere puentes, claro. requiere que haya mucha diversidad, pero puentes entre la diversidad. Y Un ahí hablamos sistema de también crédito. de ¿Eh? ahí también hablamos de la universalidad de un sistema de créditos y un estándar de niveles universitarios. Por ejemplo, a ver si lo entendí bien, para que la gente lo entienda. ¿Qué quiere decir un sistema de créditos? Bueno, para obtener la licenciatura en ciencias políticas hay que cursar 4 años con una carga de 24 materias, pongámosle. Una cosa. Bueno, todas las carreras que van a otorgar la licenciatura en ciencias políticas tienen que tener ese estándar. Eso es el estándar mínimo. Si Exacto, tú le quieres agregar claro, tales o cuales cosas, pero hay un mínimo, exacto. eso en Uruguay no hay. Ajá. Que implique que si tú tomas un crédito aquí y después quieres tomar otro crédito aquí, se te reconozca. Sí, Tampoco hay. sí. Sistema de El reválidas. Uruguay tiene un sistema feudal Claro. y muy pocas conectores. El primer conector importante fue esa ley que se aprobó, el decreto ley de octubre, noviembre. Se acuerda del decreto ley? ¿Qué número tiene el decreto?
¿Eso que El fue decreto en el periodo de la dictadura? es la ley 15.661 Ajá. que otorgó validez a los títulos de las universidades privadas como condición de que hayan sido autorizadas por el Poder Ejecutivo. Ujú, Ese decreto ley ha tenido pequeños ajustes ujú, porque en ese momento inclusive no existía el registro de los títulos o no existía el control del ministerio, que fue muchos años después, ujú, con el decreto 104/95. Pero eso ujú. fue construyendo, pero todavía es muy escueto. Sí, sí, Pero sí. esta semana se produjo otro hecho importante por primera vez en años, Mm, que es que la ANEP, a través de la Ordenanza 14 mm. de regulación de la educación privada, Sí, estableció que los títulos docentes expedidos por las universidades e institutos universitarios privados autorizados por el Poder Ejecutivo sí, tendrán idénticos efectos jurídicos que los expedidos por la ANEP. Porque, por ejemplo, tú te graduabas de educación física de una universidad privada sí. y no podías trabajar salvo en la Acción Cristiana de Jóvenes. Claro, no te reconocía el Estado el título. Entonces, en este momento empieza a haber Claro, universidades que están promoviendo ley de formación de docentes o formación de sí, maestros o un conjunto de formaciones que antes eran monopolios solo de la NEP. claro, 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 Entonces, claro. ese sistema generaba una enorme complejidad Mm, para la existencia de un sistema, porque de hecho se mantenía un monopolio, el monopolio de parte del escenario de la formación de la NEP. por el que La pelearon propia NEP con es tenedores, autónoma, cuchillos, con todo, ¿no? El monopolio por el que pelearon los sindicatos del IPA y dale que va que no queremos salir de este bastión. pero es un monopolio que viene de una dinámica de muchos años, Sí, que fue la creación del IPA por Grompone, que sí, fue la separación y la creación del área de formación de docentes en el año 35, cuando mm, se crea el Consejo de Educación Secundaria, de la creación de los ERP en la década de mm. Germán Rama. Digo, es una evolución que ha ido creando un sistema que hoy tiene A- 30.000 estudiantes muy Aquella potente. discusión, ¿se acuerda? Aquella discusión de enfoques pedagógicos entre el doctor Bauzá y Grompone, ¿no? ¿Seguimos con la formación universalista, enciclopédica, o formamos también en oficios, en tecnicaturas, en... También tenemos parte de la reflexión también de Figari, Claro, correcto. Pero claro. en todo caso, eran formas que más allá de sus En su miradas, contexto, ¿no? En su época, claro. eran también formas de proteger un monopolio. Era Mm, muy difícil mm. que un estudiante de egresado de la UDELAR pudiera dar clases en el área de formación de docentes de la NEP. Y muy Es- difícil que un docente egresado del CERP y los IPA, etcétera, etcétera, mm, pueda dar clases o continuar en el ámbito de la universidad pública. O sea, había un sí, feudalismo, sí, sí, todavía se mantiene un feudalismo, pero en todo caso, lo que es interesante, producto de diversas dinámicas que se desarrollaron, muchas de ellas vinculadas a la definición de algunos elementos de la LUC, que es claro, cómo darle validez universitaria a los títulos de formación docente. Y exacto. también cómo los títulos de las universidades privadas de formación docente, un Sí, claro. técnico de maestro, un profesor de educación física, Bueno, un hay, profesor de karate, que puede ser claro, terciario, claro. pueda ejercer y que no tenga problemas de mercado laboral. Porque si en el feudalismo esta institución no puede ofertar para un mismo mercado, en lo que estamos en el feudalismo. Va fracturando la sociedad, la va compartimentando. Ahora, esto que está usted comentando ahora en el programa tiene que ver con otra gran tragedia que usted anticipó, que era el nuevo sistema, el nuevo paradigma global mundial del sistema de redes, ¿no? Un sistema de
trabazón de redes, de sistemas universitarios que se van interconectando, intercomunicando. No pueden existir esos feudos como en otras épocas, Bueno, porque si no, no colaboramos con una sociedad más unificada y con un propósito más en común. ¿Mm? Se me ocurre que ahí hay la otro dina tema. sí, la dinámica de la diferenciación, de la creación de muchos, lo que yo le llamo multicurrículum, multiinstituciones, multimodalidades, multipedagogías, requiere reconocimiento y eso son redes. O Claro, sea, requiere claro. movilidad. Do- Estamos pasando. Doctor, hay un paradigma clave acá para que la gente lo vea, para que puedan ver gráficamente lo que estamos hablando. Hace muchos años se da en el mundo anglosajón, pero Uruguay ya lo aceptó hace tiempo. A nivel universitario, cuando se obtiene un título de grado, una licenciatura, pongámosle, y si se va más, un posgrado, una magistratura, un magíster, una maestría, o el doctorado incluido, como está, por ejemplo, en abogacía o en medicina, se puede trasvasar, se puede hacer un cruzamiento universitario e ir a un magíster, es decir, una maestría de una ciencia que sea compatible. Por ejemplo, para ser claro, se recibe alguien de abogado, doctor en Derecho. Bueno, pero va a ser un magíster en ciencias políticas o en ciencias políticas y políticas públicas. Entonces ya es un magíster de las ciencias políticas también, además de ser un doctor en Derecho, y puede presentar una tesis doctoral en ciencias políticas. Digo, para que la Pero, gente lo vea esto, pero ¿no? incluso, no solo en el mismo campo disciplinario, Exacto. sino eso es una limitación también feudal, Mm. en el sentido de que el mundo tiende lo transdisciplinario, lo interdisciplinario. O sea, yo tengo título de economista, pero hice maestría en educación, hice Claro, doctorado en educación, hice doctorado en derecho. O sea, claro. el conocimiento no es solo la especialización, sino que es lo interdisciplinario y tú vas construyendo tu propio currículo, un poquito acá, un poquito acá, un Sí, poquito sí, allá. sí, sí. Lo interesante es, primero, que hay una tragedia, que es la tragedia de la fragmentación y de la poca diversidad. Pero al mismo tiempo, como estamos en la discusión de las soluciones o de los caminos, Vamos a eso y y sobre cerramos la todo nota. Ahí está, ahí está. estamos viendo también los temas políticos en el largo plazo, de Sí, alguna forma cómo se resuelven. En este caso hemos visto por primera vez en muchos años una norma que tiene la misma importancia de la que aconteció hace muchos años, en el 84, uh, 90, 84, 94, 94, 2004. 104, 114, 124. Hace 40 años se permitió una norma que permitió el desarrollo de las universidades privadas lentamente. Ahora hay una nueva norma dentro del ámbito de la NEP, que es el órgano autónomo de la educación, que hacía el reconocimiento de los títulos Mm, del sector privado, que ahora claro, lo que hay, yo no te tengo por qué reconocer, si el ministerio te autorizó y hay unos estándares que se autorizaron y definieron, tienen la misma validez los títulos. O exacto. sea, es la discusión de soluciones a las tragedias universitarias. Lo que tenemos es muchas veces en los espacios del diagnóstico la carencia de disoluciones, que es parte de la discusión de la agenda política este año. Sí. ¿Cuáles van a ser los ejes de la propuesta para el año próximo? Y- La vez pasada se planteó, por ejemplo, las escuelas, los liceos de tiempo completo, mm, se planteó el tema de la simplificación burocrática con la LUC de los consejos, se planteó el tema de la universitarización de la formación docente y sí. muchos temas que han sido más o menos desarrollados, terminados, concluidos, avanzados y Ujú, mejorar muchos indicadores. Bueno, bien. ¿cuáles son los temas Mm, de tragedia que el país tiene en el sistema educativo que el sistema político debe encarar y resolver? claro. Por ejemplo, ahora hay una que ya no es una tragedia porque por primera vez se ha abierto un camino. Bueno, ¿cuáles son las tragedias que están pendientes? Probablemente estándares comunes, son muy pocos los que hay. La La descentralización diversidad, sí, la diversidad es muy escasa todavía, también. pero a medida que los puentes funcionan, se pueden crear estándares más claros
y se puede diversificar más el sistema. Estándares de calificación de conocimiento, ¿se acuerda que habíamos hablado de una de las tragedias, ¿no? La endogamia, otra tragedia, ¿no? Y que da lugar a esto, a este compartimento, ¿no? A este compartimento estanco, a este Todo feudalismo, cerrado. todo cerrado. Entonces, pero ya hay una solución, ya estamos viendo con usted que hay una solución a través de este decreto, ¿fue? De esta ordenanza, ¿no? De Es una la ordenanza ordenanza 14, 14, todavía no salió, mm, pero ya se le comunicó a las instituciones privadas, según salió en la prensa, y en bien, la prensa ya hay varias información, bien. y de alguna forma es parte de negocio. Es una También buena tenemos noticia, ¿eh? otra Es una para buena la noticia. próxima serie, Sí, que es en la diversidad. sí. ¿Por qué el house schooling, que es que tú puedas aprender en tu casa, no puede ser una oportunidad? ¿O no Ah, está prohibido? por supuesto. Bueno, a eso iba a ir el tema que está pendiente, que está prohibido, que lo rechaza la UDELAR, que es la universidad virtual que federaliza el conocimiento. Y esto además lo permite de modo más fluido, con las nuevas. Podemos Pero repasar las tecnologías informáticas sí, digitales. también, pero lo que estaba en discusión era la posibilidad de que los nenonitas que tienen sus escuelas, Sí. ellos mismos enseñan a sus hijos con unos Ah, sistemas y, seguro, seguro. y se les limitó. Claro. Entonces, ¿cuál es el grado de diversidad? ¿Es la solución la prohibición? Bueno, en la ANEP hubo una discusión, algunos consejeros, Gavito estuvo que se regulara y se permitiera Ajá. la educación en los hogares, otros lo limitaron y no se aprobó, pero en todo caso eso abre también debate, es la diversidad del sistema. Debe ser solo, por ejemplo, puede haber educación de los gobiernos departamentales, Y porque si responden a un rango de calificación de créditos, ¿por qué no? El tema es si tiene la un garantía, estándar de claro, calidad mínimo, ¿qué claro, problema? ¿qué Pero problema hay? bueno, esas son discusiones que Vamos a, tienen que ver con la diversidad, los límites de la política que impone y también lo que implica los puentes entre los niveles y las diversidades. claro, que no tiene nada que ver con la bandera del arco iris, porque estamos hablando de diversidad que no se confunda. Esto es un sistema son sistemas universitarios que modificaron el paradigma de la universidad como un todo único, monolítico, que que no responde a la realidad. Ahora, y me queda una pregunta para la próxima, que es, se me ocurre pensar por deducción, sentido común también, que a medida que esos sistemas se van desarrollando, van traccionando y van creando una especie de círculo virtuoso de sociedad que empieza a crecer sobre esas bases, esos paradigmas universitarios, creándose generaciones de manos de obras más calificadas, de ciudadanos más preparados, que van a empezar a demandar cada vez más rigor, más estándar, más universalidad de ese sistema variado, digamos, ese polifuncional de una diversidad universitaria. Pero sí, Todo correcto, eso tema está para en las agenda de propuestas. otro día. ¿Todo eso está en Pero la propuesta para un nuevo gobierno, por ejemplo, dentro del Partido Colorado? Porque es interesante que esto la gente bueno, lo sepa, estamos ¿no? en esa discusión, y de alguna forma se está construyendo el espacio común Bien. de los programas y de las discusiones. Mañana mismo hay una reunión que me invitaron, Ujú. de los diversos referentes de los diversos grupos, y bueno, es parte de la construcción de un elemento integrado de un programa. Pero Y ya lo estaremos analizando. sí, además forma parte de la propuesta, en definitiva, de la construcción de un país, ¿no? Del país de ahora en más. ¿Qué país construimos? Y eso, Y por lo de pronto, solucionar la educación, que es un problema real, aunque real, muchas veces uno y veces la gente muy no real. logra la dimensión que tiene, Mm. que no tengas un programa con inteligencia artificial, que no tengas un programa con más Estamos ingeniería, atravesando, con más doctor, matemática. estamos atravesando para ser gráfico. Yo veo que soy una. Yo creo que capaz que yo me tendría que recibir de analogista. Tendría que haber una carrera que se llame Una buena licenciatura generalista. Bueno, o los general. internistas son eso también. Porque podríamos establecer que estamos viviendo la monarquía de la feudalización de la universidad en vez de vivir la liberal democracia de la diversidad de los sistemas universitarios. Por ejemplo, qué lindo para presentarlo de esa manera. Y dentro del Partido Colorado estamos conversando con un especialista en estos temas, un científico de la pedagogía, de las ciencias del conocimiento, de la ciencia de la enseñanza, que es el doctor Claudio Rama, economista además, por supuesto, analista, escritor, y que está colaborando con los equipos técnicos. ¿Para qué?
Pero ¿O en pos de qué? De la construcción de un nuevo paradigma de los sistemas universitarios en el Uruguay, nada más y nada menos. Así que yo lo convoco en la próxima para seguir conversando de esto y podríamos repasar las tragedias. Yo veo que se ve que me gustó mucho a mí cuando iba al liceo lo de las tragedias oh, griegas. maravilloso. Bueno, un gran abrazo, un gran agradecimiento y estamos en contacto y nuevamente gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Rama. Lo bueno que vimos con el doctor diagnóstico, pero ya soluciones. No se trata de ser solamente criticones, sino de que está aportando soluciones a un equipo que están estudiando en serio. Gracias, doctor. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, suerte.